El que esconde su pecado jamás prospera. Eso es una maldición. Ya hice la oración de salvación. ¿Qué sigue? ¿Volví a pecar? ¿Ya perdí mi vida eterna? ¿Tengo que hacer la oración de salvación cada vez que peque? En este episodio de Primeros Pasos vamos a hablar sobre este tema que es realmente importante en nuestra nueva vida con Cristo. Si ya estamos redireccionando nuestra vida, obviamente va a haber momentos en el que tengamos caídas. Así que para eso te quiero enseñar cómo orar por perdón de pecados. Una cosa es que tú ya hayas hecho la oración de salvación, le dijiste a Jesús, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador, quiero ser tu hija, ven Espíritu Santo, en fin. Pero otra cosa es cuando en tu caminar con Cristo tú vuelves a equivocarte. Tú vuelves a hacer lo que dijiste que ya no querías hacer y el Espíritu Santo te dijo no lo hagas y vas y lo haces. Ahí es cuando viene esta oración de perdón de pecados, porque no hay que repetir la oración de salvación. La oración de salvación es una sola vez. En ese momento Dios te sella con el Espíritu Santo como su hija, como su hijo. La vida eterna ya no se pierde, pero sí estás propenso a seguir pecando porque tienes un cuerpo y una naturaleza caída. Entonces, para esos momentos en donde haces las cosas que dijiste que no ibas a hacer, donde ya te diste cuenta que hacer ese tipo de cosas está mal, que estás deshonrando a Dios, que estás deshonrando tu cuerpo y deshonrando a tus padres, para eso es que viene esta oración. Cuando nacemos heredamos esa naturaleza caída, pero cuando hacemos la oración de salvación y le pedimos a Dios que nos adopte como sus hijos, empezamos un nuevo nacimiento, pero un nacimiento espiritual. Y ese nacimiento espiritual nos trae una nueva naturaleza espiritual que Dios deposita en nosotros y ahora el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que nuestro cuerpo ahora habita nuestra naturaleza caída y nuestra naturaleza espiritual. Y lo que una quiere no es lo mismo que la otra quiere. De hecho, quieren cosas opuestas. Entonces empiezan a pelear entre sí para dominar el cuerpo. Porque si domina la naturaleza caída, nuestro cuerpo es el que va a hacer las cosas que le está mandando la naturaleza caída. Y si domina nuestra naturaleza espiritual, nuestro cuerpo va a terminar haciendo las cosas que quiere la naturaleza espiritual. La naturaleza espiritual busca vivir en santidad y la naturaleza caída busca vivir en pecado. Nosotros como nuevos hijos de Dios, nuestro deber es comportarnos como Cristo. Por eso nos dicen cristianos, porque somos seguidores de Cristo, porque hacemos las cosas que Cristo hizo, hablamos como Cristo habló, y es reflejar a Cristo para que Dios se alegre, esté complacido con nosotros como un sacrificio vivo. Así que entre más te vas pareciendo a Cristo en este camino de alcanzar la estatura de Cristo, tu naturaleza espiritual se fortalece y tu naturaleza caída se va debilitando. La cosa es que vas a seguir pecando, vas a seguir cometiendo errores en esta batalla que tienen estas dos naturalezas en tu cuerpo. Dios lo sabe, Jesús lo sabe porque Él se hizo humano y Él conoce lo que es tener hambre, conoce lo que es querer mentir para zafarte de una situación que te puede hacer daño o que trae consecuencias. Él conoce esos sentimientos, Él conoce esos deseos de querer hacer nuestra propia voluntad. Y por eso Jesús vino y solamente con su vida perfecta pudo ser el sacrificio perfecto, porque ningún hombre antes de Él pudo vivir en perfección como Dios quería, como Dios nos mandaba por medio de la ley. Entonces Cristo viene, muere por nosotros y nos hace justos a todos. Y ahora cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón y realmente quieres agradar a Dios, Dios ya no te ve con tu pasado, con las cosas horribles que hiciste, sino ahora ve a Cristo reflejado en ti. O sea, te ve y dice, ay, se parece a Jesús, ay, hace como Jesús, o sea, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Así te ve Dios. Jesús con su sacrificio nos hizo justos, le debemos mucho.
pero sí vamos a seguir cometiendo errores. Efesios 4:20 dice: pero esto no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, porque ustedes oyeron el mensaje acerca de Él y saben vivir como Él manda, siguiendo la verdad que Él enseñó. Por eso ya no vivan ni se conduzcan como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. Ustedes deben cambiar completamente su manera de pensar y ser honestos y santos de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Versículo 25 dice: no mientan. Versículo 26 dice: enójense, pero no pequen. Versículo 27 dice: ni deben darle al diablo oportunidad de tentarlos. ¿Por qué dice que no le den oportunidad al diablo? Porque en Proverbios 28:13 dice: quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe perdón. El que esconde su pecado jamás prospera. Eso es una maldición. Así que para romper esa maldición, tú tienes que sacar a la luz ese pecado. Y ahí dice: confesarlo y dejarlo. Solo así recibes perdón. Un ejemplo muy claro que todos vamos a entender es en la infidelidad. Está el esposo, está la esposa y está un tercero en discordia. Y digamos que, como este es un podcast donde hablamos especialmente de mujeres, vamos a suponer que la mujer en este momento es la que es infiel, ¿ok? Entonces, la mujer es infiel y quiere dejar al hombre con el que le fue infiel a su esposo y quiere restaurar la relación, ya no quiere ver a esta tercera persona, quiere restaurar su relación con su marido y hacer las cosas bien, pero como está escondiendo su pecado, dice ahí que cuando escondes tu pecado no prosperas. Entonces, nada de lo que ella haga para intentar mejorar la relación con su esposo, nada de lo que ella haga va a funcionar. Y en sus fuerzas va a querer dejar a la otra persona, pero como está bajo maldición, no puede dejar a la otra persona. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta mujer para romper esa maldición? Confesar. Decirle a su marido: ¿sabes qué? Te fui infiel. Y una vez que ya lo dijo, ahora tiene que actuar, porque ahí dice y dejarlo, o sea que requiere acción. Ahora que ya lo dijo, ya tiene como que el 50% ganado, y cuando deja a la otra persona decir: ¿sabes qué? Ya no te puedo ver, ya no nos vamos a ver porque esto y esto y esto y esto más, y lo deja, ya está rompiendo esa maldición. Dice que solo así recibe perdón. ¿Perdón de quién? Pues para empezar, de Dios, porque al primero que ofende es a Dios, y en segundo lugar, el perdón de su esposo, y solamente así ya las cosas que ella quiera hacer para salvar su matrimonio, entonces ya van a empezar a prosperar. ¿Por qué? Porque la maldición ya se rompió. Dios puso en mi corazón este ejemplo de infidelidad, porque cuando nosotros pecamos, es como estarle siendo infieles a Dios. Y eso es muy fuerte. La Biblia dice que el sol sale para justos e injustos. Es decir, todos los días tenemos una nueva oportunidad. Todos los días, muchas veces, o la mayoría de personas, si lo tienes, sea agradecido. Porque muy probablemente también todos los días, aunque estés en pecado, sigues teniendo una casa donde dormir, sigues teniendo alimento, sigues teniendo fuerzas y una oportunidad para seguir ganándote el sustento, sigues teniendo mucha bendición. O sea que Dios sigue siendo fiel contigo. Y cuando tú estás en pecado, tú eres el que Él eres infiel a Dios. Es muy fuerte, es muy fuerte. Es como esta mujer que les dice a su marido: ¿sabes qué? Es que no eres suficiente, pues no me siento tan cómoda contigo y por eso me conseguí un amante. Y el pecado es eso, es buscar tus deseos sobre los deseos que Dios quiere. Es decir, ¿sabes qué, Dios? Como que tus cosas
no me satisfacen, quiero probar las mías, quiero probar otro tipo de cosas. Y es por eso que vas al pecado, das rienda suelta a tus deseos y pasiones, sientes cierto placer, pero al fin y al cabo acabas mal, porque ni una cosa prospera, tu relación con Dios se fractura y Dios sigue mostrándote esa misericordia y lo vemos cuando sale el sol. Solamente al salir el sol, Dios te está mostrando, oye, es una nueva oportunidad, yo sigo siendo fiel contigo, ¿tú cuándo vas a volver? Sí, es muy fuerte. A Dios le mostramos fidelidad cuando le obedecemos. No es por nuestra fidelidad que somos salvos, pero Dios le mostramos que lo amamos y que le somos fieles cuando lo obedecemos. Y le mostramos que somos infieles cuando desobedecemos, cuando elegimos el pecado sobre él. La cosa es que cuando tú pecas y decides ocultar tu pecado, puede ser que a la vista de todos está oculto, pero Dios lo sabe. ¿Y qué crees? Satanás también. Regresemos al ejemplo de la infidelidad. Esta mujer está con su amante teniendo sus encuentros a escondidas del esposo, a escondidas de las amigas, a escondidas de cualquier otra persona que los pueda ver. Pero Dios está viendo. Los ángeles lo ven. Satanás lo ve y los demonios lo ven. Y como ella está escondiendo su pecado, le está dando lugar al diablo bajo esa maldición de si estoy ocultando mi pecado, no voy a prosperar. Así que, ¿con quién tienes que confesar el pecado? O sea, Dios ya lo ve, Satanás lo ve. ¿Con quién lo tienes que confesar? Número 1, sí a Dios. Reconocer a Dios que hiciste y confesarlo, decir, Dios, hice esto y lo siento. En Salmos 32:5 dice, pero te confesé mi pecado y no oculté mi maldad. Me decidí a reconocer que había sido rebelde contigo y tú, mi Dios, me perdonaste. Y está bien, aunque Dios te ve confesarlo, es bueno. La Biblia lo dice. La cosa es que es fácil hasta cierto punto decirle a Dios, me equivoqué. Pero lo que es difícil es decirle a las personas que te equivocaste. Entonces, número 2 es a las personas. ¿Pero a cuáles personas? Santiago 5:16 dice, por eso confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que Dios los sane. La oración de una persona buena es muy poderosa porque Dios la escucha. O sea, sí, confesar los unos a los otros, pero no va a ser algo que digas, te subes, te vas a otro estado, te subes a la montaña y le gritas al mundo, oigan, fui infiel. Esa es una salida muy fácil, pero es de cobardes y no es la que va a romper la maldición. ¿A cuáles personas? Número 1, a la persona que dañaste con tu pecado. En el ejemplo de la infidelidad, sí, la mujer dañó primero a su esposo, pero también dañó a la otra persona, porque ella y su esposo son uno. Cada vez que tienen intimidad se combinan, vamos a dejarlo en combinan. Y cuando viene la otra persona, la extra, se combina con ella, pero no nada más se combina con ella, también se combina con su marido. Y cuando no ve a esta persona y está con su marido, le da de esta persona a él también. O sea, es un revoltijo feo. Entonces sí, es a la persona que dañaste con tu pecado. Y número 2, tienes que confesarlo a tu consejero o a alguna persona que sea madura en Cristo. Muchas iglesias ahora te dan esa opción o tienen esa cultura de tener un consejero para cada persona, ya seas joven, matrimonio. Para cada persona hay que tener un consejero, a alguien que te guíe, que te escuche cuando estás pasando un mal momento, o alguien que ore por ti, o alguien que te enseñe de la Biblia las cosas que tú no entiendes. Eso sería un consejero. Pero si no tienes un consejero así formal, oficial, pues tiene que ser entonces a una persona que realmente sea madura en Cristo, que lleve un caminar con Dios de varios años y que sepa de la Biblia, pero que también se refleje
que es un verdadero seguidor de Cristo en sus acciones. Si eres mujer, hablas con una mujer, y si eres un hombre, hablas con un hombre. Porque sí, el primer requisito es confesar tu pecado, pero el segundo requisito es dejarlo. Y cuando tú no tienes una consejera, alguien que te esté coacheando en este proceso, va a ser muy fácil volver a caer. En el caso de la infidelidad, la mujer que tenga una consejera, cuando la mujer tenga ese deseo de buscar a esta tercera persona, en vez de ir y decirle, va y le habla a la consejera, oye, ¿sabes qué? Tengo este deseo de buscarlo, quiero saber cómo está, no lo he visto, me siento mal, cosas así. Y la consejera va a ser quien le ayude. ¿Sabes qué? Ahorita te caigo, mejor vámonos de compras, vamos por un café a modo de que te distraigas, voy a orar por ti. Cosas así, cosas realmente prácticas, rutinarias, que te ayuden realmente a salir de ese ciclo de pecado. Y lo vemos también en los alcohólicos. Todos los alcohólicos tienen un padrino a quien llamar cuando tengan esa necesidad de querer alcoholizarse. Entonces, sí, es muy importante tener a alguien que te esté mentoreando, a alguien que te esté llevando de la mano, que esté firme, para que tú también puedas salir de ese pecado, se rompa la maldición y realmente todas las cosas que hagas empiecen a prosperar. ¿Y cómo entonces debe de ser esta oración de perdón de pecados? Número 1, me arrepiento de. ¿De qué te arrepientes? Número 2, renuncio a todo efecto negativo y destructivo que esto trajo a mi vida. Número 3, rompo toda atadura que este suceso provocó. O sea, esa maldición, ese poder legal, porque escrito está, y si escrito está, así es. Y número 4, hablo bendición. Si ya estás bajo una maldición, que es que tu pecado está oculto y no prospera, ahora tienes que hablar bendición para realmente revertirlo. Lo opuesto de la maldición es una bendición. Tú tienes que confesar una nueva bendición. En el ejemplo de la infidelidad sería algo así: me arrepiento de haberle sido infiel a mi esposo con fulanito de tal. Renuncio a todo efecto negativo y destructivo que este acto trajo a mi vida, a mi cuerpo y a la vida de las personas involucradas. Número 3, rompo toda atadura que esta infidelidad trajo a mi vida. Número 4, vamos a hablar bendición. Entonces, en este caso sería: bendigo mi matrimonio para que mi relación sea sanada, sea restaurada y que mi matrimonio se fortalezca y nuestro futuro sea mucho mejor que cuando nos conocimos. Y bendigo también a fulanito de tal para que su vida también sea renovada, que conozca a Cristo y que a partir de ahora todo lo que haga le salga bien. En el nombre de Jesús, amén. Acuérdense que todas las oraciones tenemos que hacerlas en el nombre de Jesús, el nombre que tiene poder. Pero pues es un ejemplo. La verdad es que yo antes no solía orar así, y tampoco tenía consejero, tampoco tenía, o sea, nada. Realmente me la pasaba por el mundo así como de, pues sí hice esto, perdón Dios, pero no lo confesaba. Entonces, como no lo confesaba, seguía esa maldición sobre mi vida y yo no podía salir de esa práctica pecaminosa. Porque una cosa es pecar una vez, pero como no confiesas tu pecado y estás bajo esta maldición de no prosperar, se te empieza a hacer una práctica pecaminosa, una práctica. A mí me pasaba mucho cuando pues yo no respetaba mi cuerpo y tenía relaciones sexuales antes de casarme. Era muy difícil salir de ahí. Y por más que quieres, no puedes salir de ahí. Y cuando en la iglesia me enseñaron esta parte, empecé a hacerlo. Y las cosas empezaron a cambiar en mi vida. Realmente tomé varias horas para romper maldición, cosa por cosa. Y no nada más rompí cosas que yo hice, sino herencias de cosas pasadas. Porque así como vimos que la herencia pecaminosa de Adán y Eva, bueno, también hubo cosas y hay cosas que mis padres hicieron
y que me las heredaron a mí, y seguramente contigo pasa igual. Entonces, todas esas cosas las fui sacando una por una, con nombre, con fecha, con todo, y empecé a sentirme libre, próspera, feliz, como que un peso que yo venía cargando en mi espalda, en mis hombros, se estaba desbaratando, y salí de ese evento, de ese seminario, renovada. Le quité al diablo ese lugar legal sobre mi vida, porque al confesar ese pecado y alejarme de él, ya no hubo maldición. Y cada vez ha sido más sencillo vivir en santidad. Voy matando la parte de mi naturaleza caída y voy fortaleciendo la parte de mi naturaleza espiritual. Por eso se me hizo muy importante hacer este episodio, porque realmente deseo que las cosas que tú hagas prosperen y creas un círculo y una práctica de bendición en vez de una práctica de maldición, una práctica de pecado. Yo te invito que te pongas un día a orar por todos tus pecados con una persona a quien puedas estarle confesando todas esas cosas y que te ayude a salir de ese tipo de prácticas. Y sí, vas a estar con Dios muy bien, muy a gusto, felices, y esa es una gran recompensa. Pero Dios nos ama tanto que nos recompensa demasiado. Y la otra recompensa es que las cosas que hagas vas a empezar a prosperar. Y qué mejor, no escojas seguir en esa práctica, escoge prosperar en tu trabajo, en tus relaciones, con tu familia, con tus proyectos. Escoge prosperar, escoge confesar tus pecados.